Hola, estás en Cápsula Energética. Yo soy Jimena Mejía y deseo que esta cápsula te ayude a desintoxicar tu ser. Hoy vamos a hablar de cómo seguir cultivando un nuevo hábito, ¿no? Cómo llevarnos a reconocer los hábitos que nos generan anclaje y cómo crear una herramienta específica para poder seguir sosteniendo un hábito. Entonces, para poder hablar de los hábitos, primero vamos a trabajar qué es un hábito. Un hábito es una conducta o acción que se repite de manera regular y automática. Esto necesita conciencia, intención, acción, repetición y consolidación. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con todo este proceso, yo decía, pero ¿cómo voy a tener constancia todas las mañanas con todo lo que tengo que hacer? De sentarme, mantrar, de meditar, de escuchar a mi maestro, después trabajar, después... Y automáticamente se va creando desde el bienestar. Cuando uno empieza a darse cuenta del bienestar que le genera, uno va buscando esos refugios, esos lugares o ese hábito que me genera a mí estar en un estado positivo. Pasa que el ego siempre va a tener fricción, el ego siempre va a tener resistencia. Y si yo no tengo un diálogo de nutrirme, de potencializarme y de explicarme los beneficios, pues el hábito se va a desaparecer y el ego va a ganar, como siempre. Entonces voy a volver al mismo lugar, voy a volver a la misma estructura y es como que entonces, si yo no pago o si yo no tengo a alguien que constantemente me lleva, yo no lo puedo hacer conmigo. Pero si lo puedo hacer con mis hijos, si lo puedo hacer con mi esposo, si lo puedo hacer con mi familia, pero me cuesta mucho hacerlo conmigo. Entonces, ¿qué tipo de cambio positivo quieres hacer en tu vida? Tal vez tocar el saxofón, tal vez empezar a leer un libro, tal vez crear una conciencia nueva, y cuando yo empiezo a reconocer qué tipo de cambio positivo quiero, debo empezar a ver qué necesito para poder hacer ese cambio, ¿no? Y es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decir voy a hacer tal cosa que llevarme a la acción de hacer esa cosa. ¿Y cuáles son las claves para hacer cambios en tu vida? Si haces cambios rápidos, no se van a poder sostener de la noche a la mañana. Los cambios necesitan un piso, una constancia, un registro, una automatización. Entonces, si yo lo hago un día, y eso es algo que siempre yo les digo, o sea, ustedes pueden venir a terapia un día conmigo, yo les muestro todo, ¿y qué pasa? Si tú no tienes constancia, el nuevo hábito que yo te estoy invitando a crear, si tú no tienes constancia en modificar tus rutinas diarias, empezar a crear un espacio coherente con lo que tú quieres, la consulta duró ahí y te fuiste. Y el ego generó un velo acá en el cual dice, ah, sí, yo escucho. Pero después, a la acción, no hay ningún tipo de acción. Entonces ahí nos damos cuenta que somos re niños. Porque cuando éramos chiquitos, si no tenemos a nuestra mamá que nos dice, hagamos límites, esto que sigue, o a nuestro papá, nosotros somos un tiro al aire, hacemos siempre lo que queremos sin estructura. Por lo mismo y tanto no se crearía la constancia de algo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante darme cuenta lo niño que puedo actuar constantemente en mi vida, lo, lo necesitado que estoy de la voz de otro para poder guiarme a un beneficio para mí. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos que potencializar a la adulta, porque podemos ser muy adultos para otras personas, pero no somos adultos para guiarnos a nosotros mismos. Entonces, pequeños cambios, repetición constante, nuevo hábito, y eso genera un gran cambio. El tema es que siempre queremos hacer cambios grandes. Y los cambios grandes requieren de mucha energía en el momento de generar, pero no tienen la constancia, porque yo no aprendí cómo sostener ese cambio grande que hice. Yo puedo hacer un cambio gigante. Pongamos un ejemplo, si yo no aprendo a ser una persona organizada, una persona limpia, una persona con estructuras, yo me puedo mudar de departamento. Puedo irme a un departamento y decir, bueno, ya está, este está organizado. Pero este está organizado, pero si yo no he creado el hábito de estar en ese entorno organizado, en menos de 3 días, ese lugar es como el anterior que estoy dejando. Entonces, cuando yo me hago consciente de eso, pues me doy cuenta que primero tengo que hacer pequeños hábitos, que es el empezar a, en el entorno en el que estoy, crear esa conciencia, ese estado de
orden, de disciplina, de constancia, de beneficio. Si yo no logro hacer esto, como no está la semilla y la base principal, yo lo hice un día y vuelvo y recaigo constantemente. Y eso muestra a un niño completamente ahí, sin orden, sin dirección. Entonces, si te das cuenta, acá estamos trabajando nuevamente el chakra garganta y la intención del chakra entrecejo, que es comprender que necesito modificar situaciones, que necesito modificar cosas. Cuando, antes de ser yo madre, yo dormía, siempre he sido noctámbula, siempre me ha gustado acostarme tarde, pero yo me acostaba tipo 3 4 de la mañana y me despertaba a las 11 12. Mi trabajo me lo permitía porque siempre fui independiente o trabajaba en gastronomía o en eventos, que es tipo en la tarde. Entonces, pues yo tenía ese hábito de despertarme, acostarme tarde y despertarme tarde. Cuando nació mi hija, al principio fue fácil porque ella se adecuó a los horarios, la estructura, pero ella se iba moldeando a nuestro sueño hasta que empieza a necesitar ir al colegio. Y cuando empieza a ir al colegio hay una rutina y un horario en el colegio. Y entonces a mí, al pararme enfrente de eso, me tocó empezar a cambiar mi esquema, empezar a cambiar el hábito y empezar a despertarme temprano, organizar la casa de otro lugar y todo cambió. Y obviamente había una fricción del ego que decía, yo quiero dormir más, pero la constancia de que ella tenía que ir al jardín, de que yo tenía que llevarla, me volvió a programar al hábito diurno y a poner un límite en la noche para poder dormir. Porque obviamente, como estaba tan desregulada, al principio cuando lo estaba haciendo, yo me acostaba a las 4 pero me despertaba a las 6. O sea, dormía 2 horas, porque todavía mi cuerpo no había creado un nuevo hábito. Después empecé a regularlo. Entonces, estos pequeños hábitos empiezan a crear cambios en nuestra vida. Yo sé que todo el que me está escuchando capaz ha hecho algún cambio y lo ha notado, pero le cuesta el darse cuenta que tiene esa fortaleza, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a aprender a manejar, yo aprendí a manejar ya de grande, cuando tenía a mi hija, y yo decía, cuando estaba en el auto era una tensión de que tenía que estar pendiente de los espejos, de esto, de lo otro, de que él gira, y yo lo padecí un poco al aprender hace como 6 años, 7 años aprendí a manejar. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para tener a mi hija atrás llorando o con necesidad, para estar atento a los autos, para estar atento al entorno, para estar con alguien teniendo una charla? Eran muchas cosas al mismo tiempo. Y yo decía, ay, Dios mío, qué abrumador. Y ahora lo hago automatizado. Ahora ya, después de tanto hacerlo, puedo hablar, puedo ver a mi hija, puedo reaccionar, puedo solucionar estando manejando. ¿Por qué? Porque ya lo hice tan constante que ya tengo un referente y mi mente ya sabe cómo hacerlo en piloto automático. ¿Ok? Entonces, se automatiza, pero necesitamos darle esa información para que él la busque en piloto. En nuestro piloto hay muchas programaciones de accionar automáticamente, algunas positivas, otras negativas. Yo tengo que neutralizar las negativas y empezar a agregar nuevos hábitos positivos. Vamos a hablar de un ejemplo. Digamos que tú estás en un avión y vas de ruta de Bogotá a Santa Marta, si estás en Colombia. El piloto tiene que colocar una ruta, ya tiene una ruta establecida, todo, pero capaz por cambios de tiempo, el piloto hace un cambio arriba chiquitito, chiquitito, que lo lleva a la misma ciudad, pero es un cambio chiquitito. ¿Yo lo noto? No, no lo noto porque fue un cambio pequeño. Pero si él, estando en el avión, hace un cambio de ruta tan grande porque no, y me lleva a otro lugar, yo lo noto. En el momento lo noté. Eso pasa con nuestro inconsciente. Si hay un cambio pequeñito, él no lo nota y lo puede seguir trabajando hasta que hace un cambio físico o más fuerte. Pero si yo le hago un cambio de golpe al cerebro, él lo nota. Y como no fue constante, él no sabe cómo sostenerlo. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque la gente quiere cambios inmediatos. Lo noto en mi consulta, lo noto cuando vienen y me dicen, necesito solucionar esto. Y yo les digo, bueno, sí, pero eso toma tiempo. Tienen que trabajar en la constancia. Tienen que trabajar
en crear espacios para ustedes, tienen que trabajar en tener vida. Ellas no, ellos quieren que yo les haga una armonización energética y les quite toda la contaminación energética y los lleve a pensar de una forma asertiva y les solucione si la pareja sigue, si el trabajo está, o sea, es como muy ignorante el pensar que simplemente porque voy a algo me va a dar solución. Cuando tú vas al odontólogo, el odontólogo te arregla el diente, sí, te lo arregla, pero hay un tiempo de cicatrización también. Tuviste una mejoría inmediata, pero hay un tiempo de cicatrización. Y cuando vas al médico normal, el médico te revisa, no te quita el dolor inmediatamente. El tema es que ahora tenemos medicación que nos quita el dolor, que nos liviana la situación. Entonces, hay veces creemos que en nuestro actuar diario puede pasar lo mismo, que me van a dar una medicación que me va a cambiar, me va a automáticamente llevar a otro estado. Y ni siquiera la medicación psiquiátrica te logra hacer esto. Capaz, sí logra dejar que ayudarte a que no estés a la defensiva, a que tengas más apertura o a que pauses, pero el cambio inmediato como tal no está. Y nosotros buscamos esos cambios inmediatos. Entonces, cuando no lo conseguimos inmediatamente, se genera una decepción. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me enfoco solo a un resultado y ese resultado no se manifiesta en el primer día, yo me voy a desmotivar. Como cuando hacemos una dieta. En la dieta, listo, hice un ayuno intermitente hoy, pero pienso que mañana ya va a estar bien y no, eso toma un tiempo. Entonces aquí empezamos a trabajar que tenemos un conflicto con el tiempo. Nosotros tenemos un conflicto con el tiempo y no podemos crear paciencia porque estamos en un mundo muy rápido. Entonces acá nos muestra que necesitamos empezar a regular ese yang, ¿no? Ese yang activo de control de movimiento constante y de respuesta inmediata. Cuando yo empiezo a trabajar eso, puedo trabajar la frustración y la decepción de que las cosas no sean ya. Y esto deberíamos trabajarlo con los niños, porque últimamente yo fui una madre joven y cuando uno tiene un hijo y está en el restaurante o algo y empiezan a llorar, ¡pum! ¿Qué hacen? Le dan el teléfono, un distractor. Entonces nosotros estamos acostumbrados a modificar y tener, modificar y tener satisfacción inmediata. Entonces, cuando modificamos y tenemos satisfacción inmediata, no hemos visto que tenemos que crear ¿qué? Herramientas. ¿Para qué? Para no sentir frustración durante el periodo de que llega tal cosa. Entonces, es como que tú neutralizamos la impotencia, la neutralizamos. No sabemos trabajar y no tenemos herramientas para trabajar la impotencia, la decepción, la frustración. ¿Por qué? Porque todo es automático. Entonces, si das estos pasos en tu ruta diaria, vas a notar cambios o sea, mayúsculos, más grandes, gigantes. Pero la falta de progreso viene para activar al ego. Tienes que escuchar para tener otra puerta, tienes que llevarte al poder tener otra perspectiva. Si tú estás pensando que simplemente vienes acá y yo voy a darte algo para que tú te sientas bien, yo no hago eso, yo lo que te doy es el conocimiento para que tú lo puedas transitar y desde la meditación con herramientas los puedas vos accionar. Yo te estoy dando la medicación para que si tú la tomas constantemente, te vas a empezar a sentir bien. Pero eso ya necesita de tu determinación y de tu acción. Y yo no puedo entrar ahí, ¿ok? Yo puedo darte toda la información, pero se necesita de tu determinación y tu constancia para que eso genere un efecto. Y necesita de algo que es muy importante, que es elección, elegirme. Y el empoderamiento sí es, me encanta, pero yo no puedo trabajar el empoderamiento si no conozco mis debilidades. Entonces, obviamente tú eliges. Entonces, desde ahí, como tú eliges, tú tienes que decir, bueno, si yo pagué esto, si yo elegí esto, ¿esto en qué me nutre? Voy a ver qué contenido constante me puede dar esto para yo trabajar en mí. Y desde ahí, todos los días ir creando ese hábito. Pero si yo estoy buscando una recompensa inmediata, capaz me desmotivo. Cuando no puedo neutralizar el ego, este me desmotiva y me hace abandonar, ¿no? Eh, y vuelvo al hábito constante, que era, me despierto tarde, voy corriendo, escucho mejor música en vez de escuchar algo para mí.
lo que estoy consumiendo capaz es más conflicto, pero acá que tenía la neutralización no me interesa. Entonces, eso es una elección y darme cuenta que mi elección me va a llevar al hábito que yo desee. Entonces, ¿cómo crear estos hábitos y no llevarme al autosabotaje? Primero tengo que darme cuenta cuál es la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que me está brindando y cómo me he venido sintiendo? ¿Y qué es lo que me estaba haciendo sentir mal? Si yo no me doy cuenta, lo que me lleva a sentirme mal es muy difícil que yo pueda ver o motivarme a través de esto me va a llevar a sentirme mejor. Los hábitos se componen de cuatro elementos. El primer elemento de los hábitos es la señal. Y la señal sería la motivación y el actuar. El segundo es el anhelo a crear un cambio. ¿Ok? El tercero sería la respuesta. Y la respuesta es la acción a lo que debo hacer para mejorar. Y el cuarto sería la recompensa. Y la recompensa es la satisfacción de haber hecho el cambio o de empezar a tener un bienestar, el encontrarme mucho mejor. Entonces vamos a dar un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tú te despiertas en la mañana y tu cerebro se activó y tu cerebro automáticamente dice, necesito un café. Entonces la señal es, primero el cerebro se despertó. Entonces me desperté. Señal es de día. Entonces de día yo ya sé que necesito un café. Entonces, ¿por qué yo ya sé que necesito un café? Porque lo tomo de día. En mi mente ya sabe que el café se toma de día. Entonces después, em, el anhelo, que es el cambiar el estado, entonces mi cerebro dice, listo, café, me acabo de levantar, café, señal, despertar, levantar, sol, me desperté. Él busca la información, despertar, para despertarte, café. ¿Por qué café? Porque el café me quita el sueño. Entonces, yo ya sé que el café me va a quitar el sueño, yo ya sé cuál es el cambio de estado. Entonces, yo ya sé que si me tomo el café, voy a estar despierto. Después es la respuesta. ¿Cómo hago para llegar a estar despierto? ¿Ok? Si yo ya sé que el café me va a llevar a estar despierto, ¿qué debo hacer? Entonces debo pararme de la cama para llevarme a hacer el café para podérmelo tomar. Esa es la respuesta, la acción para el cambiar de estado. Y la recompensa es que cuando me lo tomo, me voy a sentir más despierto. Entonces, cuando yo me permito hacer ese esquema de llegar a la recompensa, pues mi cerebro sabe generar las rutas. Si yo no le creo esa información, el cerebro no sabe crear la ruta. Entonces tú te despiertas, ay, es de día, qué lindo, día, café. Ok, café, listo. Ay, me voy a parar para hacer el café porque tengo sueño. Párate, párate, acción. Voy a preparar el café para tomármelo para empezar a tener energía para irme a trabajar. Me tomo el café. Entonces automáticamente mi cerebro cuando yo ya tomé el café, entonces me siento mejor porque ya tomé el café, la recompensa. ¿Ok? ¿Y en cuántos aspectos de nuestra vida necesitamos hacer esto, detallar esto para poder empezar a generar ese cambio que necesitamos? Si yo no hago esta ruta, es muy difícil que pueda motivar ese cambio que quiero manifestar en mí, ¿no? Entonces, construir nuevos hábitos requiere de tener señales concretas y un plan de acción. ¿Por qué el crear un nuevo hábito va desde el chakra garganta al chakra entrecejo? Ya es un despertar espiritual que necesita constancia. ¿Por qué? Porque en el chakra garganta yo me doy permiso o me guío hacia las rutas de lo que yo quiero crear. Entonces, voy a trabajar en tener ese amor conmigo y a tenerlo y a constantemente modificarme y tomar información, porque hay veces digo, bueno, sí me voy a comprar un libro, pero no tengo constancia para leer el libro. Acá Jimé me está dando información que están en libros y que me suma para poder neutralizar mi mente. Entonces, yo quiero ese bienestar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese plan de acción, empiezo a determinar y a decir, vamos, tú puedes. Esto, ¿por qué? Porque ya puse la ruta, ya vi el estado, ya sé cuál es la acción y ya me imagino en la satisfacción. Entonces mi chakra garganta me da permiso, me guía. Y eso es lo que hay que potencializar. Por eso cuando yo les digo que es necesario crear el adulto que guía al niño, el niño no tiene esta voz. Y cuando tú no tienes movimiento es porque el niño no tiene permiso. Y cuando tú empiezas a crear este movimiento de comunicación, le das permiso al niño de empezar a hacer las cosas. Entonces,
Yo soy una niña constante o un niño constante que necesita crear el adulto o potencializar el adulto que lo guía. Si yo no estoy de la postura adulta pudiendo guiar mi niño interior a la acción, pues entonces estoy en piloto automático y estoy en postura infantil para que otras personas hagan de mí lo que quieran. Entonces yo creo que no es algo que queremos, pero nos cuesta entender que necesitamos ser nuestra mejor mamá y empezar a guiarnos. Se dice nuestra mejor mamá porque la red sistémica como la madre es la que nutre y es la que trabaja la paciencia y toda la parte emocional desde la red sistémica. Ojo, capaz si nosotros tenemos en nuestra red familiar que nuestra madre tiene la energía masculina, obviamente no tengo esta madre. Pero si tienes la madre que la red sistémica dice que la madre nutre y el padre fortalece, pues entonces yo escucho la voz de mi madre que me da permiso de nutrirme y la voz de mi padre que me dice, hey, bien, vamos, es por acá. Entonces empiezo a regular las dos voces que me permiten aprender a andar. Y entonces desde ahí esa voz me doy cuenta que la que está guiando eso es mi propia voz a mi niño interior que le está dando permiso de andar, de modificar, de estar despierto, de llevarse la acción.